Bueno, Rodrigo, quería agradecerte y comentarte que eres el primer invitado a una nueva ronda, un nuevo programa que queremos hacer acá en Cuarto Mundo, que se llama, curiosamente, dado que estamos en un café, se llama Historietas al Grano, intensas como un buen café. La idea es que podamos bajar al equipo y a la gente que nos está leyendo y que nos ve y que también nos escucha en los distintos programas como el Club de Lectura o los Curados, que son chicos que se juntan en un bar a reseñar. Nosotros quisimos ser en la misma calle, la vereda del frente. También juntarnos, pero en un café un poco más sobrio, por así decirlo, a falta de otro adjetivo, para conversar de la historieta, pero no de la historieta en sí, sino que de los autores de la historieta. Y es por eso que te invitamos a ti, Rodrigo, Rodrigo Olgueta. Bueno, la gente que nos está viendo y también lo que nos está escuchando, tienes trabajos, décadas de trabajos, o sea, yo te conocí con Heredia Detective, Los Años de Allende fue... Yo creo que debe ser un pináculo en lo que es historieta histórica, si podemos ponerle una categoría a eso. De hecho, marcó un hito en lo que es la producción de cómic acá en Chile. Exacto. Que por lo menos gran cantidad del cómic que se produce acá es elemento de fantasía, un elemento más fantástico, pero la parte como gruesa del trabajo de Rodrigo va en el ámbito histórico, lo que no suele ser como un género tan comercial o tan masivo, y los años Allende de una por eso, o explotado. O sea, imagínate que ahora cuando uno habla de historieta histórica, y creo que es una categoría que podríamos empezar a instaurarla y mencionarla constantemente seguido, cuando uno dice historieta histórica, o debiese decir historieta histórica, inmediatamente debería pensar en Rodrigo Olgueta, Carlos Reyes. O sea, hay trabajos que son herencias y que son historia y que se dejan al público, al futuro y a las futuras generaciones, como por ejemplo lo que fue el libro de Víctor Jara, y que es un poco de temas que vamos a conversar. Pero antes quiero agradecer el espacio, porque acá nos están atendiendo súper bien. Estamos en Odisea Libros, que es una librería que es Odisea Libros y además es Café Odisea, o sea, están las dos juntas. De hecho, le falta un pedacito a la pared y uno puede pasar de uno al otro. De hecho, literalmente podemos pasar del café a la librería. Ellos se encuentran en Alameda 115, en Santiago Centro, están muy cerca de Baquedano. Yo creo que no tuviste problema, Rodrigo, en encontrarlo. Así que eso, agradecer el espacio, gentilmente nos ayudaron. De hecho, vinimos a desordenar las mesas, empezamos a reordenar para ver cuál podría ser la mejor forma de poner la cámara, el micrófono. Así que eso, agradecer a Odisea Libros por el espacio y démosle, empecemos a hablar vamos al grano, como dice el nombre del programa. Historieta. Yo puedo aprovechar de comentar que también para mí es un orgullo, un honor las palabras de ustedes en este ratito, pensando que soy el primero que inaugura este nuevo ciclo de conversaciones, que además es tan importante y tan entretenido juntarse a conversar de historieta. Yo creo que además en un espacio como un café, al lado de una librería, ¿qué más se puede pedir? Dan ganas de ponerse a dibujar acá. ¡Sea! Y también las palabras de ustedes con respecto a mi aporte, a mi humilde aporte, desde el punto de vista de la historieta, de memoria histórica, a la historieta nacional. Claro, uno no lo dimensiona muchas veces, porque el dibujante de cómic tiene el tema de estar solo trabajando en su taller, hace los libros que a mí me gustan, y en el fondo cada libro es con una especie de mensaje en la botella, uno nunca sabe dónde va a llegar. Y si hemos podido llegar al corazón de personas, y yo sorprendidamente no tan solo de Chile, sino que también de Latinoamérica y varias partes del mundo, ya que me siento sumamente gratificado. Así que gracias por este espacio y por invitarme a esta gracias a ti y gracias a ti por aceptar. Recuerdo que por otro motivo nos juntamos en su momento, y también muy amablemente diste parte de tu tiempo en hacer, creo que una firma para un libro, para un amigo, un conocido. Y me acuerdo que llegaste con tu señora y simplemente nos sentamos y yo te dije, mira, yo dije, voy a llegar, Rodrigo a lo mejor va a tener cosas que hacer, no lo quiero molestar. De hecho te dije, Rodrigo, 10 minutos es ir, filmar, salir. Y creo que fácilmente estuvimos 2 horas. Sí, 2 horas. 3 horas. Conversando. Así que ahora sí lo vamos a molestar. Claro. Así que ahora sí vamos a molestarlo. Rodrigo, tu nuevo lanzamiento en conjunto con la editorial Weathers, que me imagino que ya es una casa conocida. Sí. Tienes que tener tu silloncito ahí, te reciben con un cafecito. Es Verso, Vida y Viento, una biografía de Gabriela Mistral. Yo me gustaría mostrar un poquitito, y yo creo que más que mostrar, leer la contratapa, dado que tiene detalles muy importantes tuyos, y los quiero mencionar leídos, porque creo que esta contratapa habla muy bien del trabajo que estás haciendo.
Rodrigo Olgueta es profesor de artes visuales, ilustrador y dibujante de historietas. Coeditó la revista Platino. Fue dibujante en las adaptaciones a cómic de Herida y Detective, que las tenemos aquí, y Doctor Mortis. Y publicó junto a Daniel Benavides la novela El Origen, la novela gráfica. Junto al guionista Carlos Reyes, es coautor de las premiadas novelas gráficas como son Los Años de Allende y Nosotros los Selnam, que está aquí dando también. Sus trabajos se han publicado en España, Francia, Italia, Turquía, Corea, Austria, Alemania y en toda Latinoamérica. Rodrigo, con esa introducción, ¿cómo estás parado frente a un nuevo trabajo y cómo dices, ok, bajemos, no quiero decir bajar, pero cómo planteamos, cómo plasmamos en hojas, en dibujos, en historia, la biografía de Gabriela Mistral? Sí. Bueno, es importante comentar que dibujar historieta debe ser, dentro del mundo gráfico, una de las actividades más laboriosas que hay. Yo he hecho desde serigrafía, ilustración, arte, pensando los códigos de la academia, y debo decir que la historieta es de lo que más energía te consume, además tiempo, y económicamente no es una actividad muy económicamente muy atractiva. Y esto a nivel internacional, o sea, no es tan solo en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, este era tuyo, me parece, ¿o no? ¿O este es el tuyo? Tiene que ser ese. Este es el mío. Claro, que es El expreso doble. es doble. Entonces, siendo una actividad tan laboriosa y que económicamente tampoco va a haber una compensación, es que yo me voy a meter en proyectos que me interesan mucho. Eso es una primera condición. Y lo otro bueno es que tengo proyectos, constantemente me están llegando proyectos y también los tengo que rechazar, porque no me da guía el tiempo. O sea, ya en este momento estoy con 3 proyectos al mismo tiempo. Pero en este caso, ¿cómo uno pasa ese filtro? Así como que le dice, ya, ¿cuál es el que pasa el sedazo y cuál es el que queda atrás? No sé. Entonces, ¿Hay un filtro de corte? No, ¿Qué evalúas a la hora de decir, sabes qué, agradezco, me siento honorado, pero sí. el tiempo, la hoja? Principalmente porque el tiempo y tal vez tema. Pero también mis intereses van variando. Pero en ese momento, cuando acepté lo de Gabriela, yo me sentí... A ver, voy a tratar de explicarlo con lo que pasó con Heredia. O sea, desde que yo partí dibujando cómics, ya con editoriales grandes, porque es una editorial grande. Yo creo que dentro de Chile es la editorial más grande por el volumen de producción que tiene, el volumen de su catálogo. Me dije, esto es importante, no me lo puedo perder. Yo estaba haciendo antes fanzines, estaba con Platino, con Juan Vázquez, y desde ese momento empecé a trabajar ya no en el fanzine de la autopublicación, sino que con el código de las editoriales. Luego el Doctor Mortis, o sea, por favor, no me puedo perder eso. Esa es como la sensación de que esto no me lo puedo perder. Y luego me vino mi primera novela gráfica de 100 páginas, que fue El Origen. Eso para mí es una novela gráfica muy importante, con Daniel Benavides, porque me obligó a hacer un proyecto de 100 páginas en el plazo de 8 meses. Eso también son retos que uno como dibujante tiene que enfrentarse. Dibujar 100 páginas es ya algo mucho más pesado. Y justamente en ese momento que estaba trabajando, Carlos Reyes y Rafael López Giral, Rafael López Giral, editor de Wedes, le presentó a Carlos Reyes el proyecto de hacer Los Años de Allende, y Carlos, como yo ya había trabajado con Heredia y con Doctor Mortis, me ofreció la idea de hacer Los Años de Allende, y inmediatamente en mi cerebro, ¿qué pasó? No me lo puedo perder. O sea, sabía que además con Los Años de Allende yo sabía que iba a ser un proyecto de mucho compromiso y al mismo tiempo un proyecto donde íbamos a meternos en una problemática que tiene que ver con la psique del chileno. El chileno tiene esta historia, la tenemos aquí, estamos, como decimos, acocotados. Y yo me iba a meter en esa historia. Entonces me estaba involucrando en un proyecto que teníamos una deuda como dibujantes de historieta, porque se había trabajado en la época de la Unidad Popular y además del golpe militar, pero pensar en una obra que abarcara toda la Unidad Popular, desde la elección de Allende hasta el golpe militar, también era un gran reto en todos los sentidos. Pero no me lo puedo perder, tengo que estar ahí. Entonces lo tomé y me puse a trabajar. Y luego llegó Nosotros los Selnam,
lo mismo, otro proyecto de gran envergadura, pero no me lo puedo perder. Y así sucesivamente. Y lo de Víctor Jara, yo lo tenía dando vueltas hace mucho tiempo, por condiciones que a lo mejor en un momento más vamos a conversar, porque yo había conocido muy de adentro el caso de Víctor Jara, el homicidio de Víctor Jara, y también me he dado cuenta que esa historia había que narrarla. Entonces le propuse a Carlos pensar en este tríptico de la infamia chilena, donde estuvieran los años de Allende, nosotros los Serbios y Víctor Jara, y verlo como una unidad. Porque finalmente son 3 momentos que hablan de sucesos infames de nuestra historia de Chile, que todavía son historias que nos ocultan. En el colegio nos cuentan algunos elementos nomás, y eso habla. Muy fraccionada. Muy fraccionado. Yo recuerdo que por lo menos cuando estaba en el colegio, todo el periodo como Unidad Popular, dictadura, no se pasó. No se pasaba. No se pasó. Son cosas que uno ve oyendo en la casa, en mi caso no con el mejor filtro posible, o cuando ya uno está y tiene la oportunidad de Sesgada, votación superior. información sesgada que se Claro. va heredando al final. Y sabes qué, y también en los planes y programas tienen algo bien curioso, porque te van a decir, no, si están los planes y programas, pero resulta que está al final de 5º año, me parece, 5º básico, y ningún profesor alcanza a llegar. No se alcanza tampoco, los profesores alcanzan a llegar a ese periodo. Entonces, lo observamos de esa manera, porque es como que si yo dibujo historieta y tengo la posibilidad de transmitir esta información a mis conciudadanos, qué mejor posibilidad que la historieta. ¿Sí? Entonces, es como, esa es mi arma. Esas son mi manera de protestar, esa es mi manera de dar la lucha, dibujando historieta con investigación histórica. Y por eso también con Carlos siempre hemos pensado que debería haber otro libro más. Un cuarto. Un cuarto, sí, hemos conversado bastante, pero estamos también con otros proyectos. En este momento con Carlos estamos adaptando la historia secreta mapuche de Pedro Cayuqueo. O sea, tampoco me lo podía perder. O sea, el tremendo Un detalle honor que, claro, de adaptar a cómic el trabajo de un periodista como Pedro Cayuqueo, que es un periodista serio, que trabaja sobre una problemática que es lo mismo. Nosotros como chilenos sabemos muy poco, y qué mejor poder entregar a través del cómic herramientas para que podamos tener un juicio y podamos opinar con conocimiento sobre esta problemática que está hasta el día de hoy. Eso igual yo quería destacar precisamente dentro de tu cuerpo de trabajo, Rodrigo, tal como dijimos al principio, lo difícil que tiene que ser hacer este tipo de material en Chile. Acá no hay una gran corriente ni costumbre de esto. No es, por ejemplo, como en Europa. Por ejemplo, en Francia hay cómics sobre la ocupación nazi. En España hay cómics sobre el periodo franquista y el periodo republicano prefranquista. Pero acá en Chile hay poquito de eso. No hay una tradición muy grande de cómic histórico. Bueno, considerando que para efectos prácticos la dictadura mató todo la tradición chilena que venía, y después como fueron surgiendo como de nuevo, claro. Igual es Y no tan, importante. no tan solo en Chile, ojo, que y me gustaría decir que a lo mejor es un efecto de eco o ripple, como cuando uno deja caer una piedra en el agua. No hace mucho mi señora fue a Argentina y de allá me trajo un libro que se llama Historias del Cordobazo, que son historias antológicas tipo Heredia Elegida, que narran sobre la noche del Cordobazo, sobre los estudiantes y la organización laborista dentro de la misma historia. Entonces, me gustaría pensar que es algo que se está expandiendo, que como historieta histórica, como historieta de memoria, se puede no tan solo heredar a futuras generaciones, sino que se puede mirar para el lado. Se puede perfectamente decir las peleas y las guerras y las batallas que se dieron en otros países, porque hay que pensar que Latinoamérica fue un tubo de ensayo, de experimentación norteamericana. Hay harto trauma compartido. Hay harto trauma compartido. Mira, volver un poquitito a los años de Allende antes de sentarnos de lleno a lo que es Verso, Vida y Viento. ¿Cómo fueron esas primeras reuniones? ¿Cómo fue? Me imagino fueron al departamento de Carlos Reyes, no vivió muy lejos de acá. No sé si en ese tiempo ya estaba viviendo acá. ¿Cómo fueron las primeras reuniones? Tengo esta idea, quiero atacarlo por este lado, veámoslos con esta arista. Tú ya tenías más o menos plasmado o cuadrado cómo querías presentar esta información, porque hay que decir que es un trabajo, primero, hermoso. Segundo, de todas las veces que nos hemos visto en la FIT, te he dicho que la escena con el lente quebrado y la moneda destruida atrás es súper potente como imagen. Entonces,
De hecho, creo que esa portada se usó en Europa, ¿no? Sí, se usó de hecho se usó en la segunda editorial, que no recuerdo, en la segunda edición que salió en España, está en España, en Corea, en Alemania, en Austria, en Francia hicieron otra portada y está en el Fondo de Cultura Económica en toda Latinoamérica. Incluso yo les voy a comentar que esa portada que ustedes conocen, la blanca con los lentes, es la primera que yo hice. De hecho, ¿me prestas, por favor? Porque esta es mi edición. Sí. Estoy casi seguro que te la pedí dibujada. Aquí está. Sí, exacto. Voy a ver si se ve en la imagen rápidamente. Toma, Jorge, te lo agradezco. ¿Cómo fueron esas primeras reuniones? Mira, debo decir, comentarte que trabajar con un socio, el cómic requiere trabajo en equipo. Y lograr encontrar un socio que nos respetemos mutuamente, eso es fundamental. Y con Carlos, como tenemos una amistad, pero además nos conocemos como socios trabajando, entonces hay una confianza. Y Carlos, en los años de Allende, me hacía un guión bien descriptivo, pero al mismo tiempo me daba mucha libertad para avanzar. Entonces Carlos se puso a escribir inmediatamente, conversamos la primera página, y yo nos pusimos a trabajar, no hubo mucho análisis de ella, cómo lo vamos a abordar. Yo planteé, ¿saben qué? Me gustaría hacer un blanco y negro. Yo lo planteé, porque originalmente me habían dicho en color. ¿Te habían dicho qué, perdón? A color. Ah, ya. Claro, yo le dije a Rafael, el editor de Weather, le dije, mira, ¿sabes qué? Yo preferiría que fuera en blanco y negro, pensando en la memoria emotiva de los chilenos de esa época. Porque uno recuerda la unidad, uno ve las fotografías de la Unidad Popular, uno ve las fotografías de Allende y lo ve en blanco y negro. Ver a Allende en color es muy raro, muy difícil. Hay muy pocas fotos de él en color. Y al mismo tiempo como yo nací en 71, entonces para el golpe militar yo tenía 2 años, pero toda mi infancia fue ver cómo la época de Pinochet le daban con tarro al terror de la Unidad Popular. Entonces yo vi todas esas fotografías en blanco y negro, como una especie de eterno nublado. Y eso yo quería transmitir. Entonces, si ustedes me preguntan sobre los 70, para mí en mi infancia, todo es como un eterno nublado, excepto la Navidad del 78, que esa Navidad para mí del 78 es a color, pero todo lo demás como una especie de gris así. Se notaba, se percibía. Yo como niño lo veía en el colegio, lo veía. Ese miedo lo percibía, entonces quería jugar con esa y quería plasmarlo con el blanco y negro. Y además, eso me lo guardé hasta el final, yo ni siquiera se lo dije a Carlos. Cuando ya nos estábamos acercando al momento del golpe, porque las páginas las fuimos dibujando en orden, desde la número 1, así, en orden, entonces fui viviendo yo también la vorágine de acercarme al golpe. Y si ustedes se fijan en el libro, el año 71, el primer año del gobierno de la Unidad Popular, tiene hartas páginas. El 2 menos, el 3 ya es más corto. El golpe, toda una vorágine. Y yo pasé al grafito. Como ya el grafito yo había probado que quedaba bien, las nuevas técnicas de impresión. Una técnica súper bonita, ¿no? Sí. Tiene un trabajo los años de Allende súper impresionante. Yo me lancé al grafito porque quería, al mismo tiempo, yo vivir esa vorágine del trazo rápido, emocional, que si me equivoco, vengo y por una goma. Quería vivir eso, y esa cosa de ir rápido, como si fuera una escena de mucho dinamismo, caos. Y lo quise transmitir con el lápiz grafito en estas viñetas para después volver a la tinta nuevamente, porque la tinta tiene, si bien la tinta que yo planteo es aguada en el fondo, y líneas en primer plano también pintados con tinta, es muy racional. Una tinta mal dada, me equivoqué y tengo que volver a hacer la viñeta, o hacer nuevamente la viñeta, recortarla y pegarla. En cambio el grafito no, pues me da la libertad que si me equivoco no importa. De hecho acá uno, por ejemplo, ojeando uno se da cuenta de eso, especialmente los fondos, algo como que parece como tan intrascendente. Claro. Al prestar la atención se nota el nivel de detalle. Por ejemplo acá, claro, acá la parte básica es la lavea. Las ventanas son detallitos con pincel, pero son un muy buen detalle. Sí. Y lo mismo que mencionaba, como que está como todo en blanco y negro y en escala de grises. Claro. Porque uno piensa de repente en blanco y negro como que casi como, no sé, como mano. Pero no, esto es una escala de grises. Así que disculpa, como para terminar la idea, fue de sentarse a trabajar. Y yo enviaba las páginas
y nunca me dijeron cambia esto. Y mira, el único error más que cometí yo, que las cámaras de TVN que aparece de Televisión Nacional de los 70, que están entrevistando al senador Saldívar, yo dibujé la cámara mal, entonces la parte de atrás yo la interpreté como el lente, y no, era el visor. Ya eso tuve que arreglarlo, lo corté. Pero tuviste la oportunidad de corregirlo. Sí. Pero te lo dijo un editor, se dieron cuenta en la... Alguien que estuvo viendo las páginas, estaba conversando, alguien se dio cuenta de eso. Pero aparte de eso, no, nunca nada de cambiar esto, nada, al contrario. Siempre hubo un respeto a mi trabajo, tenía libertad para hacer lo que yo quisiera, y además siempre todo muy conversado con Carlos. Solo bueno, con Carlos siempre nos estábamos llamando, siempre yo si tenía alguna duda yo le preguntaba, Carlos me mandaba material de consulta, entonces fue un trabajo muy grato, muy bueno. Me alegro. Y hablando de trabajo, y ya yo creo entrando a lo que es el core, la esencia de la entrevista que queríamos conversar contigo, es el lanzamiento, como dije en un inicio, de un nuevo libro que está ilustrado por ti, que salió por Weathers. Aquí no sé si me puedes ayudar un poquitito, libros de Encuincle. Sí, es una colección que tiene Weathers. No te voy a dar más antecedentes del origen de esa colección, pero está en esa colección. El nombre es Verso, Vida y Viento, una biografía de Gabriela Mistral en cómic. ¿Por qué Verso, Vida y Viento? Es el juego de las 3B a la hora que son esencia que se traspasa, que se siente pero no se palma, pero sí tiene una llegada impresionante. El nombre me llamó harto la atención. No sé si fue una conversación con el equipo creativo o ya fue una libertad que te entregaron a ti. Mira, también este proyecto es un proyecto que Rafael López Giral, editor de Weather, también me lo presenta. Como bien dices tú, Weather es como una especie de casa que yo tengo de editorial, y yo me siento súper bien en todas las editoriales con las cuales estoy en alta, y en todas me respetan mucho, entonces ha sido muy bonito el trabajo con Weathers. Bueno, me presentan esta posibilidad y yo dije, no me la puedo perder, así que lo acepté. Y además de 50 páginas, el proyecto siempre fue de un inicio de 50 páginas. ¿Estuvo contemplado desde el principio? Sí, 50 páginas. Siempre te pusieron ese... Y con color también. Ya. Siempre fue pensado así. Entonces, Rafael Gumucio, junto con Ángeles Quintero, fueron los guionistas, y ellos me enviaron constantemente guión, pero la forma en que me enviaban el guión era bien abierto. Entonces, yo no me decían página 1, viñeta 1, viñeta 2, no. No era un guión de Alan Moore. Exacto. Sino que era temas. Página 1, viñeta 1. Claro. Simplemente me iban indicando viñeta 20, pero yo organizaba las viñetas en la página. Entonces por eso para mí es tan importante el boceteo. O sea, todas las páginas yo las boceteo siempre. Antes de lanzarme con el definitivo, con el original, como pueden ver ustedes, lo dibujo de manera en papel, pero antes de lanzarme con esto yo boceteo. Entonces iba boceteando las páginas y las iba componiendo en bocetos pequeños. Y después se lo enviaba a Ángeles y a Rafael Gumucio y recibía comentarios, pero en general siempre casi nada. Fue súper grato trabajar con ellos, y yo creo que también para ellos escribir guión de cómic no es lo mismo que escribir guión de una novela o de una teleserie. Había escuchado eso, es que es toda una experiencia distinta porque el cómic tiene sus propios códigos, no solamente contar la historia. Claro, por ejemplo, imaginemos una escena que está acá, en cual un personaje ingresa por la librería, camina, avanza y sale. Eso, en una grabación podrían ser 5 segundos, 10 segundos. Pero yo en el cómic, esos 10 segundos lo puedo transformar en una viñeta, lo puedo transformar en 2 viñetas, lo puedo transformar en una página completa, o lo puedo transformar en 3, 4 páginas. ¿Fijas? Porque soy yo el que puedo hacer todo el juego de ese desplazamiento. Entonces, es otra manera de planificar la página. Y en ese sentido, yo tuve mucha libertad. Yo podía jugar con las páginas, me mandaban el guión,
que yo podía de repente una viñeta alargarla en 2, 3 o fusionar también viñetas. Hablando de libertad, la decisión de hacerlo a color fue tuya, Weathers te lo pidió. Weathers me lo pide. Ya, Me o lo sea, pidió. tenía que ser a color. ¿Y coloreaste tú? Yo lo coloreé. Sí, yo coloreé. ¿Cómo fue esa aventura? Buena, porque yo no soy colorista, o sea, yo trabajo como colorista en las ilustraciones, pero ilustrar cómics es otra cosa. Entonces, no, me gustó y sabes que fue bien rápido. Yo me demoré poco, yo pensaba que me iba a demorar más. Fue mucho más rápido que dibujar el cómic. Ahora también el cómic me demoré poco, porque, bueno, en algunas entrevistas que ya han aparecido, y amigos me han agarrado para el deseo, porque hablo de que, bueno, este trabajo yo lo hice en un pueblito de pescadores al norte de Francia, en el Mar del Norte. Me coloco eso porque es verdad, así que claro, porque me tocó en una residencia artística que hice en Portuí, un pueblito de norte de Sí, Francia. lo conversamos, recuerdo. Y yo todas las páginas dibujé en Portuí. Con lluvia, tormenta, y esas sí que son tormentas, en un espacio donde no era mi país, no era el idioma que yo hablaba, o sea, me comunicaba con francés, pero con el francés para ir a comprar el pan, para ir a comprar un café, y a tener una conversación así muy superficial, donde uno a lo mejor grandes conceptos lo puede transmitir. Me quitó una pregunta. Pero está bien, pues. Me quitó una pregunta porque eso te iba a decir. Así como cuando uno graba un disco, graba en cinta, en discos de antiguos, por ejemplo, o cassette, mucho del ambiente queda en la cinta, queda en el disco. Yo te quería preguntar eso, ¿qué queda en la historieta cuando dibujas en otros lados? Pero ya me respondiste. Sí. Yo creo que este libro apunta mucho a la vida de Gabriela en esta especie como de vivir alejada de Chile, de este Chile tan emblemático. Entonces, esa distancia ha estado siempre presente en la obra de Gabriela y en su vida. Entonces ahí yo me hice un poco cómplice porque yo estuve dibujando su obra, rememorando Chile. Yo afortunadamente viví en Punta Arenas. Entonces yo conozco como Punta Arenas, la ciudad, el clima, y viví en la cuarta región. Entonces el Valle del Elqui, yo iba mucho al Valle del Elqui, mucho. Entonces cuando me hablaban de las montañas, a mí me encantaba eso. Cuando me enviaban guiones donde tenía que ser la sombra, porque la luz en ese valle es muy importante, porque el valle va de costa a cordillera en un momento, pero después se divide en dos brazos que tienen otro tipo de luz de sol, donde el sol pega pero fuerte en la tarde en una montaña y esa luz roja se expande en el valle. Entonces eso yo también quería rescatar. Entonces era estar siempre rememorando a Chile desde la distancia, con tormentas, con frío. Y a propósito, eso mismo quería preguntar, porque una perspectiva histórica de Gabriela Mistral es que igual siempre se la ha tratado como una especie de outsider, Sí. a pesar de que de todo el tiempo que haya pasado desde que ganó el Nobel, siempre se le ha mantenido como ahí, no se ha hecho como grandes proyectos como de museo o de impulso sobre la carrera poética de ella. Las razones pueden ser varias, pues, no necesariamente de origen político, pueden ser por ser mujer, puede ser la condición que nunca se aclaró completamente todo si ella pertenece a alguna disidencia sexual también, puede ser todos esos factores al mismo tiempo. Todo. Claro, entonces igual el tema de presentar una obra que de cierta forma como la trae de vuelta recién, ahora hay como un poco como ese revalorización respecto del trabajo de Gabriela Mistral. Sí. Igual no sé si un poco va como un poco en eso, como ese juego de estoy afuera pero quiero estar adentro, pero tampoco puedo permitirme estar adentro porque cuando estaba adentro no me gustaba cómo me trataban. Sí, y yo creo que también ahí está un poco el ojo editorial. La editorial también tiene que estar un poco mirando lo que se viene en 2 años más, y yo creo que Rafael sabía que iba a venir este año de Gabriela, lo tenía claro, por eso se preparó. Este proyecto yo lo terminé en mayo del año 2024. O sea, se demoró más de un año en salir publicado. Y eso tiene que ver con tiempos editoriales, sí. Tiene que ver con, como tú decías, una estrategia, un ojo piojo, por así decirlo. Ya podría ser, porque si mal no recuerdo, este libro salió publicado en agosto, a finales de julio, sí. Tiene que haber salido. Exacto. O sea, no tiene más de un mes de vida, fácil. Claro, tiene semana. Es que es un fondo del libro, entonces va de acuerdo a los ritmos de la entrega del fondo. Claro. Mira, es por eso. Sí. Oye, yo entre paréntesis quería mostrar
mi cuaderno de bocetos. No tengo aquí ningún boceto de Gabriela, porque aquí están los bocetos del último Grumete de la Baquedano, que es el otro libro que hice el año pasado. Mira, ya llevamos dos primicias ya. Sí, ya lo entregué y yo creo que pronto va a salir por el Fondo de Cultura Económica. Tengo también bocetos de el libro que estoy haciendo para Antú, que es sobre los protocolos de carabineros para el estallido social. Hay cosas de proyectos secretos. Ese Inti. Bueno, a lo que voy. Ese Inti, me acuerdo de Mito y Leyendas. Este es una etapa para mí fundamental, en la cual no me salto nunca. Y siempre lo trato de realizar en un cuadernito para que esto tenerlo ordenado. Quería preguntar, ¿cómo es el traspaso de este boceto? Porque igual es pequeñito. A la hoja grande. ¿Cómo opera eso? ¿Cómo funciona? Sí, yo lo que hago es planifico las viñetas. ¿Ya? Me permito incluso planificar algunos luces y sombras, algunas zonas, para después. ¿Estamos hablando del por qué te picas? Sí, es cuando ¿Cómo se hace la traslación desde el boceto a la hoja? Me reconecto. Pero básicamente lo tengo acá, la diagramación de las viñetas. Y después, no con mucha regla, me preocupo solamente que hayan horizontales y verticales y lanzo libremente la composición. Pero esto ya está planificado de todas maneras. Ya. O sea, yo no me lanzo jamás a hacer el trabajo en el papel definitivo sin el boceto. O sea, nunca es como una entrada de un buzo al agua. Nunca es de espalda, siempre mirando donde uno va a caer. Me parece. O sea, esto no es jazz, esto es música de orquesta. Claro. Exacto. Mira, es súper interesante y me alegro que hayas tocado el tema. Si podemos conversar un poquitito sobre ese proyecto, que yo sé que hace rato que está en el horno, está tostándose, se le está agregando un poquitito por arriba, que es ¿Por qué te picas? Sí. Para la gente que no conoce, Rodrigo siempre tiene, con su esposa, tiene una editorial que es Editorial Antú. Sí. Y si mal no recuerdo, esta historia, este proyecto que querías publicar, también lo querías publicar con Editorial Antú. No sé si me puedes refrescar para que la gente que nos está escuchando, ¿qué es ¿Por qué te picas? Sí. Ese es un libro, es un cómic que va a ser en corchete, en grapa. Porque con la editorial Antú queremos un poquito rescatar la grapa y crear una colección de cómics lento. Obviamente vamos a tratar de invitar también otros proyectos con autores en formato grande, volviendo un poco al corchete. Entonces es la posibilidad de hacer historias cortas, porque claro, una historia de 100 páginas, 150 te amarra mucho a un proyecto, pero también es agradable de repente dentro de ese proyecto que estás todos los días dándole, tener la posibilidad de despejarte un poco con historias distintas y cortas. Entonces, la idea es cuando te pica una historia de 30 páginas aproximadamente. Y yo con ese cómic quiero plantear una hipótesis. Yo planteo una hipótesis. ¿Cuál es? Es que detrás de cada carabinero, funcionario del ejército, que participó en el estallido social y que está siendo procesado e investigado por violación a los derechos humanos, hay factores que participan siempre en que ese funcionario haga lo que hizo. Alguien me podría decir, sí, ¿por qué? Porque estas fuerzas armadas las educan para reprimir a la población que está protestando con su legítimo derecho. Perfecto, sí, puede ser. Pero no se olviden que ese personaje después es una persona que está ahí adentro de ese casco, de ese tanque, de ese guanaco, de ese carro lanzagua, está adentro. Y debería tener un momento de reflexión, decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, no puedo apuntar a la cara. Porque resulta que si yo apunto mi escopeta a la cara, estoy violentando un protocolo que está normado. Las fuerzas de orden y de seguridad tienen normas, están súper normados en cómo deben tratar y comportarse en las protestas. Pero ¿qué es lo que hace que el tipo diga, lo disparo nomás en línea recta, nomás a la cara? Y no respetar lo que dice el protocolo, que tiene que ser hacia el suelo. Claro, es que en ese caso ahí donde entra la pregunta, porque eso no fue solamente como un caso aislado, fue una conducta más o menos generalizada, entonces algo ¿quién tiene que haberlo validado? ¿Qué es lo que hace? Entonces, yo quiero bucear en esa psiquis de ese funcionario con ejemplos
de por qué lo hizo, por qué ocurrió eso, por qué, como bien dices tú, son tantos funcionarios que cayeron y no les importó violar los protocolos y eso significa una violación de los derechos humanos. Entonces, hay momentos en los cuales las personas se despersonalizan y dejan de ser individuos y lo ven al otro como un sujeto que no tiene derechos. Y eso es formación. Para mí es formación. Hay un problema grave de formación en las escuelas matrices. A propósito como de la temática que estás viendo, sobre todo porque igual es contingente, va a ser contingente en el periodo de la elección y va a ser contingente de la memoria histórica cuando se rememoria hacia atrás en 5, 10, 15 años. Sí, exacto. Pero quiero aprovechar de preguntar, porque ahora estaba haciendo un poco de memoria respecto de unas presentaciones que hicieron Félix Vega y Francisco Ortega por los fantasmas de Pinochet. Y ellos contaban que cuando se publicó, recibieron telefonazos, recibieron mensajes como con amenaza, recibieron boicot a la publicación del libro. Yo te quería preguntar si, especialmente con el tema de los años de Allende, y ahora con esto, si no han pasado alguna vez tú y tus colaboradores que de repente la editorial nos dice, oye, ¿sabes qué? Nos llamaron de tal parte, o que directamente alguien llama para hacer presión. ¿Han habido intentos de censura externa? Mira, poco. La verdad es que yo te podría decir que ahora que me preguntas, recuerdo 2 ataques, bueno, no estoy contando de las redes sociales. No, eso no. Eso es normal. Claro, está normalizado, mal normalizado, pero normalizado al fin y al cabo. Qué raro que no digan nada. Pero enfrentarme con personas en ferias del libro 2 veces que nos enfrentaron, pero no tuvieron argumento. Nosotros con Carlos al tiro inmediatamente le contesté y le respondimos de una manera y que la gente se retira. Y una vez bajaron, no voy a decir más detalles para proteger a los involucrados, nos bajaron de una exposición, lo original, porque se iban a exponer lo original, y mandaron un llamado desde arriba que no a la exposición. Yo tenía la pelota en mi cancha, porque yo pude haber hecho un escándalo mediático, porque dije, ya, les regalo el silencio de no denunciar. Pero aparte, al contrario, yo te diría que fue todo lo contrario. Inmediatamente sentimos el valor de las personas, la gente nos felicitaba por lo que habíamos hecho, porque con los años de Allende construimos un puente entre las generaciones. Entonces hubo un pretexto para que el abuelo, que nunca había conversado nada y no le había contado ni a su hijo ni a sus nietos, nada de esta época, empezara a contarlo. Porque el nieto también le preguntó. O sea, y lo vimos casos en los cuales estudiantes que sabían de los años de Allende se dieron cuenta que no sabían nada. Bueno, ¿y qué pasó con mis papás y mis abuelos que no me contaron nada? Y ahí comenzaba la conversación. Y eso también, ese puente, es lo que yo creo que hemos recibido la buena onda de las personas, la gente emocionada. Incluso una vez, me acuerdo que estábamos en la Feria del Libro de La Serena y una persona pidió el micrófono en la tanda de preguntas y dijo que él había sido torturado en la caravana de la muerte y que recién la justicia, en esa época la justicia estaba recién abriendo el expediente contra el general Schneider, contra el general Zurrieta. A ver, no recuerdo. Bueno, el tema es que se estaba abriendo ese caso y por primera vez la justicia lo estaba llamando a declarar después de 40 años. Entonces, él nunca había hablado del tema y en el micrófono recién lo habla. Entonces, son momentos bonitos potente, y él agradece. O sea, bonitos pero potentes, o sea, porque al final, ¿qué es lo que está pasando? Y a lo mejor voy a ocuparlo para hacer una siguiente pregunta. ¿Estás haciendo uso de tu habilidad? ¿Estás haciendo uso de tu puente? ¿Estás haciendo uso de tu medio para canalizar una historia que muchas veces se trata de hacer vista gorda inconscientemente o conscientemente, como la pregunta de Jorge, que fue si te han bajado o no? Estás haciendo historia y estás rehaciendo historia, o sea, no quiero decir rehaciendo historia, sino que estás volviendo a traer a la palestra una historia importante que muchas veces se pasa por alto precisamente porque es sensible, es delicada y es dolorosa. Entonces, y ahora voy a mi pregunta. Aquí ya tenemos fácilmente 2, 4, 6 proyectos tuyos publicados. ¿Qué has aprendido de ti? ¿Qué has conocido de ti
cuando vas por una librería y de repente ves nosotros los Selnam, Los Años de Allende, cuando tú ya ves la publicación publicada, valga la redundancia, ¿qué aprendiste de ti? ¿Qué ves reflejado en ti, más allá del dibujo y del arte? ¿Qué ves reflejado en ti en las publicaciones que ya están listas y vendiéndose? ¿Sabes, Joaquín? Es bonita la pregunta porque me da la posibilidad de, muchas veces somos muy autocastigadores con nosotros mismos, en todos los ámbitos. Muchas veces no nos valoramos. Y yo siempre he tenido una relación súper buena con el dibujo. El dibujo en mi vida ha sido una herramienta que me dio soporte, me dio herramientas para enfrentar el mundo. Y el dibujo me ha permitido desarrollar una carrera, mantener una familia y hacer que la gente valore mi trabajo. Entonces, esa relación tan positiva con el dibujo, me autofelicito todos los días porque mira lo que he logrado. O sea, yo estoy súper consciente de que yo llevo como 700 páginas dibujadas. Yo creo que cuando llegue a las 1000 páginas voy a hacer una fiesta, no sé, pero llevo 700. Yo sé que 700 páginas a lo mejor para otros dibujantes es poco, pero son 700 páginas que yo jamás pensé que iba a hacer. Entonces, haber logrado lo que he hecho, de conectarme con corazones a nivel del mundo, porque me ha tocado en Francia, en Alemania, estar filmando, en Austria, estar filmando libros, en Colombia, etcétera, varios países, y siempre hay un agradecimiento. Me autofelicito todos los días, y por lo mismo también me hago responsable que esto me gusta mucho, eso es lo otro también. Qué suerte de que esto yo lo disfruto y yo dibujo todos los días aunque sea un poquitito, pero dibujo porque me gusta y sé que es no tan solo un trabajo, sino, como bien dices tú, es un acto de justicia. Yo a través del cómic quiero hacer justicia por lo que vivieron también mis papás, por lo que vivió esa generación, y qué mejor que a través del dibujo. Qué bonita esa frase, ¿eh? Sí. Hacer justicia mediante algo que le gusta, un medio que le gusta y un medio que le ha dado trabajo, le ha dado sustento. Has podido establecer proyectos con tu señora. Entonces, qué bonita la frase de decir hacer justicia con un trabajo tan bonito como es esto. Claro. Es el de hacer justicia. Me gusta que hiciste una pregunta, tomando un poco lo que recién comentabas. Por ejemplo, claro, Los Años de Allende tiene publicación en Europa. Nosotros los Selnam, si no me equivoco, está también publicado por Penguin. Sí, y está también en Austria, Alemania, Francia, España. Francia, muy importante. En Corea. Y siempre aparecen de ahí algunas referencias en otros lugares. Siempre estamos en conversación. Pero eso, porque claro, esto es memoria chilena. Entonces quiero ver cómo de tu perspectiva están hablando con los extranjeros, gente que no tiene por qué importarle nuestra historia. ¿Cómo se lo toman? Eso es la... Mira, súper buena pregunta, porque me pasaba a mí exactamente lo mismo. Yo, cuando uno parte haciendo cómic porque le gusta la historieta y quiere contar su historia, uno piensa que uno está trabajando para los lectores de cómic. Pero cuando pasé de Platino, en este fanzine, a trabajar con Herida Detective, vaya, me di cuenta que gente que no lee cómics puede leer mi trabajo. Eso también es bueno vivir, porque estoy trabajando para gente que no lee cómics también. Pero después viene el siguiente paso, en el cual tú te das cuenta que de otros países, historias tan locales pueden interesar. Y la historia de Allende afuera es muy, muy conocida y valorada, muy valorada. Nosotros no dimensionamos la imagen que hay de Allende y de la Unidad Popular afuera. Es impresionante. Incluso yo les podría decir que una vez que estuve en Italia, unos chiquillos que estaban estudiando en la Universidad de Bolonia, estaban estudiando historia, me comentaron que se está planteando seriamente la idea de que el 11 de septiembre del 73 es un factor para entender cómo cambia la modernidad. O sea, el 11 de septiembre influyó todo el mundo. ¿Como una piedra angular? Una piedra angular. El 11 de septiembre de 1963. Y eso nosotros no lo dimensionamos acá, porque tenemos a Allende y la Unidad Popular satanizado con todos estos discursos. ¿Y qué ocurre? Nosotros, los chilenos, como no opinamos, como no investigamos, nos quedamos con esos discursos y los repetimos constantemente, pero no investigamos. Hay muchas cosas de la Unidad Popular que todavía trascienden hasta el día de hoy. Desde la leche de los consultores. Esa es una medida de la Unidad Popular, la nacionalización del cobre.
los vecinos de acá. El edificio del GAM fue construido durante la Unión Popular y de hecho para cuando se celebró se estableció una mesa para que también los trabajadores del edificio comieran todos juntos. Junto con no había división como de jerarquía. ¿Y quién habla también de cómo la influencia de la CIA? Ahora último se ha ido liberando información. Por ejemplo, el gobierno de Alemania de la época participó en el golpe, Brasil participó en el golpe, otros países europeos participaron acompañando a la CIA con la Escuela de las Américas. Entonces Allende no fue un conflicto interno. Chile se transformó en un punto de lucha a nivel internacional. Aquí estaba lleno de espías, lleno de espías. Y eso lo aprendí con los años de Allende. Todos los países tenían espías acá en Chile en esa época. Entonces eso sorprende el interés. ¿Y sabes qué? Y después te das cuenta sobre los Selknam. Los Selknam, este pueblo en estado paleolítico, cazadores-recolectores que vivían en un estado paleolítico, en una tierra dura, con clima, con un paisaje duro, es súper atractivo para el mundo. Por eso yo creo que unas cosas que descubrí es que Chile afuera es conocido por top 1, desierto de Atacama, y 2, Torres del Paine, con todo lo que eso implica. Tanto el Atacama por un lado y las Torres del Paine, la Tierra del Fuego, los Selknam, todo va tomado a la mano. Entonces afuera es muy conocido. Sí. Y me gustaría terminar esta idea con cuando salió de nosotros los Selknam en Corea. En Corea, CNN Chile hizo una nota donde entrevistaron a Martín Moon, que era nuestro agente, porque nosotros no podríamos haber ingresado a Corea sino con agente. Entonces hubo un agente coreano que participó junto con BLP, con Vivian Lavín, para lograr la publicación de nosotros los Selknam en los años de Allende en Corea. Entonces cuando salió en Corea, CNN hace una nota y entrevistan a Vivian Lavín, por un lado, junto con Martín Moon. Y la periodista hace esa pregunta: ¿por qué en Corea se interesan por esta historia? ¿Por qué les va a interesar una historia que ocurre en Tierra del Fuego? Y Martín, un pueblo originario coreano, da una respuesta que yo siempre la digo, y cada vez que la digo me emociono, me la encuentro notable, que te habla de lo ignorante que somos. Él dice: lo que pasa es que en Corea la visión que nosotros tenemos de los pueblos indígenas de América es que todos son nuestros familiares. Mira la visión. Bajo esa premisa nosotros deberíamos decir que todos los pueblos asiáticos también son nuestros familiares, partiendo de esta idea de la migración por el estrecho de Bering, la migración por el Pacífico. En los tiempos de glaciación, claro, se hacía un puente natural. Y los Selknam, si partimos de la idea de que los pueblos de Tierra del Fuego son de los primeros que cruzaron, los Selknam son siglos y siglos de avanzar hacia el sur, avanzar, pero vienen de Asia. Una premisa bonita. Bonita, súper bonita, que te hace decir: chuta, vivimos en un país súper aislado, pero no, pues tenemos que conectarnos con el mundo, ver qué tenemos en común, más de lo que nos separa. Es muy bonito el detalle lo que mencionas, porque al final habla sobre la masividad que un trabajo bonito puede llegar a tener. O sea, la pregunta yo creo que tenía un no sé qué, pero decir por qué en Corea se interesaría en una historia de un pueblo originario, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? O sea, la masacre de los Selknam debiese ser fácilmente tema histórico a considerarse, a tocarse, a conversarse. Y la masacre por parte de una sociedad que tiene poder a minorías está en todo el mundo. O sea, los mismos bretones en Francia vivieron masacres. O sea, ¿por qué cuando mencionabas los distintos países donde se hizo una edición, por qué cuando tocaron Francia yo dije, no recuerdo si fue Francia o no, yo dije muy importante, la segunda edición de los Selknam tiene hojas extra, sí, que habla, y corrígeme si me equivoco, sobre el zoológico humano. Y eso partió de Europa. Sí, justamente. Entonces, que un libro toque ese tema e incluya esas páginas, yo lo encuentro súper potente. Es súper potente, porque al final es decir, sí, esto pasó, no lo hagamos de nuevo. Sí. Y también para los franceses fue muy vergonzoso. Hay gente que no sabía y dice: chuta, pues mis antepasados hicieron eso. Entonces, claro, eso fue una solicitud del editor francés, Thomas Dassat,
de I Latina, que él se dio cuenta que los zoológicos humanos en París había sido muy poco tomado. Había sido tomado en el cómic, pero decía él, faltaban más páginas. Entonces, sí, hicimos 4 páginas de cómic y bueno, y como el cómic tiene la suerte que yo puedo dibujar a Carlos y a mí en cualquier parte del mundo, nos dibujamos bajo la Torre Eiffel. Que ustedes como cineastas hagan eso. ¿Ah? Tienen que viajar, invertir, pagarle extra, etc. No, el cómic además el cómic es un arte universal. Y yo aquí siempre apunto que el cómic es un arte que es muy intuitivo, porque responde a la manera en que el cerebro percibe el mundo que nos rodea. A ese nivel, yo soy súper tajante. Es verdad, yo por ejemplo, uno de mis primeros recuerdos, tendría 4 años, mis papás me habían regalado un cómic de Bugs Bunny. Yo tenía familia en el norte, así que me permitieron viajar como solo para allá. Iba como turista, lentes de sol, la revista bajo el brazo y me iba para el norte. Entonces cuando iban para allá me decían, ¡oye, sabe leer! No, tenía 4 años, no sabía leer, pero aún así, como arte secuencial, exacto, uno puede entender la premisa igual. Sí. Esa es la gracia, yo creo que tiene el cómic, que es súper interpretativo. Y por ende está en todo el mundo. En todos los continentes, todos los países hay cómic. Aquí nosotros apenas conocemos el cómic boliviano. No sabemos. Y el cómic boliviano tiene un nivel de producción impresionante. Acá me acabo de enterar que existe el cómic boliviano, te lo prometo. Uy, y te va a sorprender porque con el tú también una premisa. Pronto. Vamos a publicar un cómic boliviano. Ya. Pronto. Para mí es una obra maestra y espero que le guste a la gente porque es bien sorpresivo. No, el nivel de producción es impresionante. Es importante y agradezco tu mención con respecto a lo que es como medio de historieta. Yo te quería contar una historia para hacerlo tema de conversación. Cuando fui a comprar el verso Vida y Viento a una librería que no voy a decir el nombre porque no está oficiando. Claro. Digamos que su logo es como una montaña y rima con fantástico o fantástica, ¿ya? Cuando llegué no podía encontrar el libro. Yo sabía que estaba publicado, yo sabía que estaba a la venta, pero no lo podía encontrar. Lo busqué, ok, no importa. De repente llego donde una de las personas que atienden y le digo, mira, sabes que estoy buscando este libro, es de tal persona, está orientado a la biografía de él. Y me dice, no sé, creo que no lo tenemos, déjame revisar. Y cuando le voy a preguntar a una colega de la librería, dice, voy a parafrasear, pero dice algo así como, oye, estoy buscando un cómic, no sé, debe ser algo infantil, no sé, pero es de Gabriela Mistral. Y yo lo quedo mirando y le digo, ¿por qué? O sea, no quiero hablar de denostar porque al final es un medio y como medio puede tener N público objetivo. Pero ¿por qué apuntar directamente al infantil? Es algo que nos queda en la retina, que nos quedó por conocimiento anterior. ¿Cuál crees tú que todavía, por qué crees tú que todavía hay gente que asimila el cómic a algo infantil o a un medio o a un público infantil? Siendo que tenemos publicaciones completamente adultas, hablando sobre lo que es la Unidad Popular, la matanza de los Selknam y así sucesivamente. Algo que quiero que toquemos en los próximos minutos, la vida de Víctor Jara. Y por eso te hago la pregunta, ¿por qué crees que todavía existe esa idea? Sí, yo creo que es una tradición que viene de décadas, porque en el fondo, bueno, Chile tuvo una tradición muy fuerte de cómic. El cómic en los chilenos está tan metido que no nos damos cuenta de lo internalizado que tenemos el cómic. La gente dice, no, yo no leo cómics, pero sí, ya leo Condorito, ya leo Barramace, pero claro, entonces hay una especie como de conciencia de que el cómic se relaciona con lo infantil. Pero yo te puedo decir que eso ha ido cambiando mucho, muy rápido, y seguramente ustedes se han dado cuenta, porque precisamente lo veo en los colegios. Esto se está viendo, el cómic se está viendo como, no tan solo como una herramienta pedagógica, sino que también como una lectura para cualquier persona. Entonces, ya el cómic cada vez está siendo más parte de la lectura de los chilenos y las chilenas. Yo intenté consultar a conocidos y amigos profesores, no pude tener una respuesta clara sobre si ya habían historietas dentro de lectura obligatoria en los colegios. Un par me dijo que no, siguen estando las mismas listas o los mismos.
¿Cuánto crees que falta para que podamos tener...? No, es que yo creo que va a ser una lucha de siempre. Esto es igual, esto es para siempre. No vamos a alcanzar nunca los 2000. Es lo pero de todas maneras ha ido cambiando mucho con los años. Lento, pero ha ido cambiando. Entonces, sí, yo creo que es simplemente una especie de inercia decir que el cómic es relacionado con lo infantil. No, va a ir cambiando lentamente eso. Sí, una pregunta asociada a eso, para engancharlo. Jugar como por la puerta trasera de que está asociado a lo infantil. A lo que voy con esto. Por ejemplo, en el caso de Víctor Jara, Un canto comprometido, tiene un dibujo que en la mayor parte tiene un estilo bien cartoon. Claro. Pero esto no es un fenómeno nuevo. De hecho, hay dos obras que son muy conocidas en el árbitro geográfico, que son Maus y Persepolis, que no tienen un estilo realista. Pero precisamente... De hecho, todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero precisamente ese estilo como, entre comillas, más suave es lo que permite como que puedan elaborar sus temas que son muy duros. Y por ejemplo, hay harta discusión respecto, especialmente por ejemplo en Estados Unidos, que están pasando por un periodo de conservadurismo horrible, con la censura de ese tipo de obras. Porque dicen, es que son de niños, pero no es diversión vacía, en realidad estaban hablando sobre temas fuertes, entonces... Estaba adoctrinando. Claro, entonces va como el tema, cómo se usa así como esa herramienta de usar el dibujo no realista para hablar temas que son bastante potentes. Pero en el caso de Víctor Jara hay una súper consciente de por qué. Primero, con Nosotros los Sandman, como es un libro muy complejo y con varios niveles de narración, yo No sé si se ve la verdad. Yo quise, con este libro de los Sandman, apoyar la narración de Carlos, cambiando el estilo de acuerdo al nivel de narración. Hay distintos personajes, entonces dijimos, lo ordenamos ya. Cuando hay entrevistas a personas reales, porque las entrevistas se realizaron, estas fueron reales. Esta entrevista se la hicimos para Tomás. Va a ser tinta y con leve poquito de grafito. Nada más. Cuando pasamos a la historia, tintas y aguadas de tinta china. Cuando pasamos al mundo de esta pareja, tipo un dibujo más esquemático. Y cuando pasamos a la historia mítica, Ahí está. lapigrafía. Los mitos lapigrafía. Sin decirle al lector. Más que nada como una especie de guía inconsciente. ¿Por qué? Porque en un momento los niveles se cruzan. En esta página se cruza el mito con el personaje sintético. Se cruzan y los dibujos. Entonces, los métodos de impresión lo permiten y funcionó bien y me encantó. Y eso no se puede hacer en cine. No, Claro. Pero, con Víctor Jara, te recibo. la decisión fue hacerlo de esta manera, porque la historia de Víctor Jara es tan dura, que yo no me sentí capaz de hacerlo realista. Incluso siempre tengo algunas viñetas realistas que Sí, para tiene un decirle, cruce, tiene sí, un atisbo a lo que un atisbo, hiciste sí. con los Sandman. Pero ¿sabes por qué lo hice? Para recordarle al lector, no se olvide que esto fue real. Es un poco decirle, no se olvide, esto fue real. No se lo digo directamente, a lo mejor la gente no lo ha entendido así, pero era para yo quedar con esa acción, no se olvide. Es más, si yo fuese sido realista, yo habría tenido que ser un Víctor absolutamente deformado, porque los hematomas en el cráneo deforman mucho el rostro. O sea, la cabeza quedaría por acá. No podía ser a Víctor Jara con un hematoma real, que como tiene que haber quedado, realmente. Pero sí lo hice con la camisa que tenía. Yo estuve en el lugar acá. Sí, eso te quería comentar, Sí. mientras busca la hoja. Tú tuviste una cercanía, no quiero hablar cercanía, sino que tú tuviste Un rol muy importante, no tan solo en la creación de esta historia, sino que eres como un autor inserto. No sé si podemos hablar de esa parte. por supuesto. Sí, mira, lo que pasa es que ¿Podemos hablar que un autor inserto si fue algo que tuviste que vivir y que posteriormente te tocó narrar en la historia? Sí. Bueno, por una historia larga que no es para... No es Puede para ser otro capítulo. Otro capítulo. Yo soy profesor de arte, pero terminé trabajando para la Policía de Investigaciones de Chile como perito dibujante. Y dentro de las labores que hacía yo como perito dibujante, que era desde entrar a la escena del crimen y dibujar la escena del crimen, hacer retratos hablados,
trabajar cosas de obras de arte, falsificación, etcétera, eso es fascinante. También he trabajado yo temas de derechos humanos. Y el año 2008, el juez Miguel Vara necesitaba un perito dibujante para la exhumación del cuerpo de Víctor Jara en el cementerio general. Y me tocó a mí ese caso. Y ahí yo me descubrí que no se había hecho nada con la investigación del homicidio de Víctor Jara desde el 73, desde el momento en el cual el cuerpo de Víctor Jara fue puesto en el nicho del cementerio por Joan, más el funcionario del registro civil, más los trabajadores del cementerio. Y para de contar, porque se acabó. Y nadie más. Nadie más. Y de ahí no se abrió nunca más ese nicho hasta que uno de los involucrados en el homicidio de Víctor Jara habló, rompió ese pacto de secreto. Y a partir de esas declaraciones es que el juez pudo hacer las pericias y entre ellas las reconstituciones de sangre. Entonces yo tuve que dibujar, participé en la exhumación y tuve que dibujar todo el estadio Víctor Jara, tuve que meterme en todos los rincones, conocí el lugar donde lo asesinaron y en la página de la exhumación me autodibujo. Por eso yo hablaba de un autor inserto en la obra, porque si mal no me equivoco, tú me habías comentado que ese eres tú. Tú recibiste... Ese soy yo. O sea, mi función es tomar medidas. Yo tuve que medir la profundidad del nicho, el ancho y el largo, el alto al suelo, hacer el nicho completo, indicarle al juez en un plano cuál era el lugar donde estaba el cuerpo de Víctor Jara en relación al pabellón y en relación al cementerio. Esa era mi función. Entonces, yo, utilizando una wincha de medir láser, ahí aparezco disparando el láser, la wincha láser. Pero en un momento, cuando entra el perito fotógrafo, los funcionarios del cementerio toman el ataúd de Víctor y resulta que este nicho está recibe el frío, el calor, la humedad, es una estructura que está en intemperie. Es un cubo de cemento que que no estaba completamente sellado, dejémoslo de esa forma. Exacto, entonces esa madera, después de 40 años, en un espacio cerrado, obviamente que se iba a desarmar. Entonces en un momento, yo dibujo nomás y tengo que tomar una distancia. Y en un momento lo están sacando y piden ayuda porque se estaba desarmando el ataúd. Yo dejo mi tabla, dejo mi todo y me meto y me involucro en ayudar a bajar. Y ese momento para mí fue tan importante y lo dibujando. Por eso ese soy yo. Y haciendo un poco gancho a lo que conversamos al inicio de la entrevista, que un dibujante puede tomar una secuencia, no voy a hablar de simplismo, una secuencia un poco más monótona, ya dejémoslo monótona, como el ejemplo que ponías tú de entrar por una puerta y salir por la otra. Un dibujante tiene la capacidad de entregar más información en una secuencia unitaria. Tú también pudiste hacer eso. O sea, tú podrías haber dibujado viñeta sacando, viñeta bajando, ¿qué sería? Pero te diste el tiempo de tocar algo tan personal como lo fue recibir el cuerpo de Víctor Jara y tener ese, bueno, ya llamémoslo un problema que ya se estaba desarmando en la madera. O sea, en el fondo, cuando yo participé en la exhumación, inmediatamente pensé, y uno inevitablemente capta la energía que en ese momento estaban todos los canales del planeta. Esto fue noticia mundial. El juez tuvo que mandar a construir una especie de malla para que no se filmara. Todo el mundo estaba preocupado por las cámaras y uno desaparecía y uno escuchaba los lentes. Los obturadores. Sí. Pero inevitablemente uno empieza a pensar cómo fue ese momento cuando no se sabe si es el 19 de septiembre del 73, dejan el cuerpo y lo tapan. Y no se vuelve a abrir nunca más. Eso fue algo que nos impactó a todos los que estábamos ahí. Este nicho se cerró en 73 y no se volvió a abrir nunca más hasta ese momento. Y por eso quise representarlo en esta página en negro. O sea, aquí pasaron 40 años. Y eso es la gracia del cómic. Estos son 40 años. Esta hoja ni siquiera es una hoja negra, 40 son 40 años de historia. Exacto. Hasta que lo empiezan a destruir, romper. Eso es un detalle de cómic, eso es ritmo. Claro, sí, porque eso es ritmo. Claro, porque acá muestran cómo se tapa, se va oscureciendo y primero la luz
luego solamente como los 4 pensamientos, poco como onomatopeya, luego negro. Y después de nuevo la conversión en negro, pero cuando se va a abrir nuevamente. O sea, si puedes volver a la otra hoja, ¿por qué lo interesante? ¿Y por qué tú bien hablas, Jorge, de ritmo? Acá hay segundos, Claro. acá hay años, acá hay décadas. Sí. Y esto es solamente ritmo. Ritmo a nivel de cómic e historieta. Sí. Pero además, esto lo hice porque lo vivencié, me lo cuestioné, la historia me lo presentó así de sopetón. Esto en 40 años no se había abierto nunca. O sea, no había habido, no se quiso hacer investigación, no se quiso, por último, o sea, no había carpeta investigativa básicamente. Me imagino que tú pudiste, por último, consultar, no sé cómo fue ahí el trabajo investigativo para el armado de Víctor Jara. Sí, pero me imagino que tiene que haber sido muy aislado, muy cerrado. Yo tenía acceso a la carpeta investigativa como perito, entonces de ahí pude leer, interiorizarme, los detalles. Claro. Que no son simples, me imagino, ni de leer ni de recordar en estos momentos. Sí. Y también, Víctor, un poco volviendo al tema de que yo sentí que iba a ser necesario hacerlo más sintético, pero ¿saben qué ocurrió? Se hizo mucho más universal. Me ocurrió algo súper loco porque se transformó más en un símbolo. Al hacerlo sintético, inevitablemente lo hacemos más universal. Y pasó algo también, me voy a contar algo bien personal, que de repente lo he dicho en algunas charlas, porque es parte también del juego. En un momento yo, me embargaba mucho la pena mientras dibujaba, y lo conversamos con Carlos también. Nosotros estábamos con súper pena mientras íbamos avanzando. Y a mí la pena que me embargaba, yo no la tenía muy clara, la podía entender, claro, la Víctor Jara, lo duro de la historia, pero en un momento tomé conciencia que, gracias a un amigo psicoanalista, que en un par de frases conversé con él y me dijo, aclaro tu problema. Yo estaba dibujando a mi papá. Claro, no me había dado cuenta, pero resulta que mi papá, joven, era muy parecido a Víctor Jara, se parecía mucho a Víctor Jara. Entonces, inevitablemente, yo dibujé, hay secuencias en las cuales, mira, aquí está mi papá. Pero yo no me daba cuenta. ¿Lo hiciste inconscientemente? Inconscientemente. No tuve control sobre eso. Y eso es lo otro maravilloso de la historieta y del arte, que no hay nada, uno dice, no, que controlo todo. Hay muchas cosas las cuales uno no controla. Fluyen nomás, fluyen. Por eso, cuando uno hace arte, deja mucho de uno adentro. Y te pueden analizar también, uno se expone, uno abre su mundo interior y lo deja a que las personas interactúen con él. De todo. Impresionante. Sí. Impresionante porque va apalancado la pregunta que te hice antes. Sí. O sea, ¿cuánto de ti dejas Mucho. y después cuánto de ti tú absorbes y ves reflejado en una obra publicada? Sí. Y al mismo tiempo fue una sanación. Yo creo que con estos libros, por Años Leyendo, con nosotros Selnam, con Víctor Jara también, es una especie de sanación de este periodo en mi psique. Yo me sané un poco. Hay algo de sanación. Hay algo en lo cual enfrenté estos miedos y los pude canalizar. Disculpa, me gustaría ocupar los Años Leyendo un poquito para mostrarles también esta página. Que también yo aquí me gusta mucho hablar de esta página porque justamente habla muy bien del arte de la historieta, que es maravilloso, en el cual uno viaja en los tiempos, puede retroceder, avanzar, y en un golpe de imagen, en un microsegundo, tú puedes concentrar el momento en que cambia la historia de Chile, etc. Pero esta viñetita me la contó mi mamá. Este es un homenaje a mi mamá y a su generación, que le tocó pasar de esta gran fiesta, de repente, a la oscuridad. Entonces ella me contó que ella se quedó en el departamento cuando se estaba avisando del bombardeo y vio el Hawker Hunter desde el departamento. De la terraza. De la terraza, conmigo en brazos. Entonces eso soy yo y esa es mi mamá. Entonces, fíjate cómo este momento que cambió la historia de Chile está representada en cada una de estas celdas. Esta es enfermante la segunda. Sí. Claro, porque me permite viajar en las horas, en el tiempo y las implicancias, porque parto viendo lo que está viendo él. O sea, me meto a la cabina de este Hawker Hunter con este tipo que ahora es un robot, que en un momento dijo, ¿qué estoy haciendo? Estoy bombardeando el Palacio de la Moneda. El tipo, como un robot, obedeció.
Y por eso ahí está, lo quise representar como un robot, un tipo que no tiene rostro. Además, la Fuerza Armada de la Fuerza Aérea jamás va a entregar los nombres de quienes pilotan el Falcon Gigante. Eso es secreto, es fundamental para ellos. Y después me meto, viajo a las horas y llego a la tarde, donde se abrieron botellas de champaña. Y luego viajo al 89, cuando se descubrieron los cadáveres en Pisagua. Y luego retrocedo al 19 de septiembre del 73, cuando le toman esta famosa foto a Pinochet, que le dicen: señor, sáquese los lentes oscuros porque usted está quedando mal parado. Todo el mundo. Porque él además hizo este gesto de la boca como malo, todo conscientemente. El loco quería transmitir la idea de que yo soy malo. Aquí está claro, súper claro en esta foto. Lo que me contó mi mamá, las protestas de los 80 que yo viví, cuando el bombardeo del 73, y así sucesivamente, todo concentrado en un golpe de vista. ¿Quieres un cafecito adicional? ¿Quieres algo más? ¿Pastelito? ¿Sabes qué no? ¿Sabes lo que me gustaría? Agua, una agüita. Ya. Es impresionante, Rodrigo. Yo creo que los trabajos, cuando tienen un detalle distinto, tienen un goce distinto. Y con gas. muchas gracias. Gracias. Por favor, muchas gracias. Los trabajos así, estaba mencionando Jorge, que tienen un sabor distinto, tienen un goce distinto, se pueden observar, no sé si hablar bien de saborear, porque al final uno está... Es complicado disfrutar los trabajos así, o sea, uno puede disfrutar de la narrativa, uno puede disfrutar de la imagen, del diseño, de cómo se armó la estructura de la historia. Pero como decía Jorge, esta viñeta es enfermante, porque hay una celebración de muerte. Es literalmente una celebración de muerte. Entonces, Rodrigo, yo quiero agradecer tu tiempo, yo quiero agradecer tu trabajo, yo quiero agradecer todo lo que has hecho por lo que me gustó llamar historieta histórica, pero tú le pusiste otro concepto que me gustó más todavía, que fue el de hacer historieta de memoria. Y en base a eso, solo nos queda desearte mucho tiempo más de éxitos y de trabajo. Muchas gracias. Ya a esta altura, un amigo de la casa me gustaría pensar. Sí, por supuesto. Y con respecto a eso, dejarte un espacio. ¿Qué se viene? ¿Qué te gustaría hacer? Antes de dejarte el espacio, tú mencionabas una cuarta historia de este tríptico. ¿Alguna preferencia, algo que podamos mencionar? Yo sé que hay trabajo, tienen que haber reuniones con Carlos, me imagino que también va a ser con Carlos Reyes, porque el tríptico, o sea, es el paquete completo, es Rodrigo Belquetá con Carlos Reyes. Entonces, antes de ir dejarte el espacio, ¿hay algo que te gustaría tocar, aparte de lo que ya hemos visto? ¿Otra cosa, quizá un quinto libro? A propósito de Carlos Reyes, que uno solamente se lo encuentra mágicamente cuando se manifiesta en ferias del libro y luego desaparece en el éter. Sí, o sea... Sí, con Carlos bueno, en este momento con Carlos estamos trabajando la adaptación de la historia secreta mapuche de Pedro Cayuqueo, que yo creo que también va en la línea, de todas maneras. ¿Pero lo considerarías como el cuarto libro de esta serie de...? Lo sumaría a esta historia de la infamia chilena, porque tenemos ideas preconcebidas de la historia del pueblo mapuche en relación al Estado de Chile, que la labor de Pedro Cayuqueo ha sido aclararlas y entregar más herramientas para darnos cuenta de que hay muchos más factores que influyen en que el Estado de Chile ha jugado chueco con el pueblo mapuche. Una consideración histórica, como adelantándolo un poquito, porque de repente mucha gente lo ignora. Durante el periodo de control bajo la colonia española, la nación mapuche era independiente. Exacto. El territorio de lo que ahora conocemos como la Araucanía solamente fue sometido una vez que ya estábamos bajo gobierno republicano. Sí. Eso es un tema de la historia de Chile. No es como que fue el gobierno de España. Bajo el gobierno de España, los mapuches eran un pueblo libre con el límite en el Biobío. Bajo una república ya establecida, no había nada de libertarismo, nada de independencia, nada. El periodo de comillas, la pacificación de la Araucanía, cierre comillas. Y resulta
Y, claro, y resulta que era un pueblo durante el siglo XIX que tenía para comercializar con el Estado de Chile, de negociar, pero el Estado de Chile lo fue arrinconando y generó una guerra contra ellos. Por eso nosotros no lo tenemos claro. Entonces sí, yo la sumaría a esta historia de la infamia. Pero lo que estamos después pensando con Carlos es que va a pasar mucho tiempo, ojalá que se concretice, me gustaría mucho, y ese es un tema que yo siempre le planteé a Carlos, ya que hicimos el golpe, a mí me gustaría mucho trabajar con la serie de Pinochet. Por eso Los Fantasmas de Pinochet es como una especie de obra aliada de los años de Allende, y mucha gente me ha dicho que lee los años de Allende y después lee Los Fantasmas de Pinochet. De hecho, una recomendación adicional que yo haría, que no es un trabajo de ustedes, es del Conde Carvajal. El Cardenal. El Cardenal. El Cardenal también complementa, sí. Fue hace un par de años atrás, masoquista yo, para el 11 de septiembre me leí El Cardenal y Los años de Allende espalda con espalda. Y temáticamente hacen mucho sentido, Sí, son como sí. de distintos prismas que abordan la misma historia, pero que son con perspectivas muy diferentes, pero que son complementarias. Y una perspectiva o sea, tuvo una historia súper importante el Cardenal. O sea, tuvo una llegada, tuvo un trabajo, todo lo que es la vicaría. Como bien dice Jorge, es otra ventana de la casa que fue, ya no quiero hablar de casa, sino que fue como la edificación que fue el golpe. O sea, todo lo que derivó, todas las violaciones a los derechos humanos, todas las falencias, todos los daños, todo el dolor que se provocó, es una vista de... y está bien planteada. Sí. Y tiene un autor, si mal no me equivoco, tiene un protagonista inventado precisamente para poner una luz en la historia que se estaba contando. Claro, Así porque que- al final de repente hay narrativa, especialmente en política, que se trata de sobresimplificar. Exacto. Y no es así, por eso precisamente esa variedad de obras que dan distintas luces sobre un mismo periodo ayudan para tener una visión un poquito más completa, de que no todo es blanco y negro, porque, a ver, voy a sacarte una encima. Las narrativas fascistas les gusta tener la dinámica de buenos contra malos, sobresimplificar esto como que si fuera un cuento de vaquero, cuando no es así. Y ahí está donde está el riesgo, porque precisamente estamos en una época de sobrecarga de la información, donde estamos bombardeados completamente de muchas cosas sin tiempo de verificar. El tema del fact-checking es complejo, porque entre... Yo no pensaría que en una era de información el fact-checking debiese ser más fácil o más comprobable. Claro, Pero resulta que pero en no este es así. caso cuando te da el tiempo de comprobar una cosa ya te salieron con 3 mentiras Claro, más. claro. Entonces es complicado eso. Sí. Entonces igual es bueno este tipo de obras como que te permiten tener ciertos puntos fijos. Que te permiten como decir, bueno, ya, este es el pasillo que voy a presentar, pero es un pasillo que está acá. Que está investigado, que está señalado, esas son mis fuentes, esto es algún elemento histórico para contextualizar, un elemento artístico más que nada para hacer más fácil la narrativa, pero sigue siendo contar algo que pasó, no solamente quedarse como con la idea general, porque eso es lo que va a pasar y va a pasar. Lamentablemente ahora estamos en un periodo electoral que va a estar cargado de eso. Y bueno, a mí una de las cosas que me interesaría mucho entrar en la psique de Pinochet. Trabajar con lo que pensaba él, su biografía, y tal vez hacer algo en relación al juicio en Inglaterra. Yo creo que por ahí va a ir el tema. En todo caso, Trabajar cuando lo detuvieron en Inglaterra y investigar los archivos judiciales, porque para nosotros es muy importante, con Carlos nos entrenamos mucho a trabajar con archivos, trabajar con los archivos de ese juicio, cómo se argumentaba para condenarlo y cómo los abogados lo defendían. Sería bien interesante. Pero igual es una historia que uno sabe que va a terminar de forma amarga después cuando se baja del avión y se para de la silla. mira, me robó las palabras. Yo siempre que me hablan del juicio de Pinochet, nunca voy a olvidar cómo lo bajaron en silla de ruedas y él en el aeropuerto, en la pista de aterrizaje, ni siquiera entró, en la pista de aterrizaje lo reciben y él se para como si nada. O sea, la excusa para traerlo para acá fue para enjuiciarlo acá, que él estaba enfermo, y el tipo llega y se para. Es que ese es Chilito, ese es nuestro Chilito. Incluso el primer ministro de Inglaterra siempre lo comentó, después en una entrevista dijo: yo me sentía engañado. Una de las cosas que se arrepiente en la vida, lo dijo en una entrevista, es haber permitido que Pinochet volviera a Chile. Se sintió engañado.
le dio, él mismo dice que le dio vergüenza ver cuando Pinochet llega al aeropuerto, se para y camina. Porque obviamente estaban todos los canales de televisión. O sea, eso se transmitió a todo Chile, a todo el mundo. Sí. Y saben que, mire, yo tengo aquí una teoría, esto es una teoría a partir también de lo hecho. Subrayado con negrita en cursiva, teoría. Sí, yo creo que Pinochet murió en el momento en que de verdad lo iban a expulsar. Yo creo que Pinochet iba a llegar a la expulsión, pero mucha gente iba a salir perjudicada si enjuiciaban a Pinochet, porque al hacer los juicios iba a tener que salir muchas cosas a la luz. Entonces, bueno, ahí hay por una historia de espionaje interesante. Mira, Rodrigo, y un poco siendo la temática de lo que es este programa de historietas al grano, yo creo que ya es momento de pedir la cuenta. Así que quería darte el espacio final, no sé si quieres... Para que pagues la dolorosa. Claro. Por favor, la cuenta. ¿Qué esperamos? ¿Qué podemos esperar de ti? ¿Qué mensaje quieres final dejarle a las personas que nos están viendo y nos están escuchando? Como lo estaba diciendo y como es la temática del programa de Historietas al Grano, hora de pedir la cuenta. Sí. ¿Qué le podemos decir a los auditores de cuartomundo.cl sobre qué se viene ahora para Rodrigo y cuál es tu mensaje final sobre todo lo que hemos conversado y las historias que has publicado y que hemos visto acá en este programa? Sí, bueno, contarles primero que a mí el arte de la historieta me gusta mucho y de repente me autoexploto y me gusta autoexplotarme en esto. Entonces... aquí sí gusta hacer trabajólico. Sí, me gusta mucho. Yo trato de dibujar todos los días, entonces en este momento, como les dije en un momento, estoy trabajando en 3 proyectos al mismo tiempo. Entonces, terminado uno, me meto con otro. Entonces mi meta es tratar siempre de estar con 3 proyectos en un año. Uno de gran envergadura y 2 pequeños. Por eso Antú me ha permitido esa posibilidad de hacer historias cortas. Entonces con Antú estoy terminando Cuando te picas. No tengo apuro ahí con Antú de que se publique, la meta es que aparezca este año. Y terminado Cuando te picas, ya me meto en otro proyecto de 30 páginas también, lento, muy lento. Que quiero ahí dar un poquito más de libertad en las temáticas. Quiero ser la vida de un artista visual. Luego, el próximo, terminado el proyecto de Pedro Cayuqueo, ya me metería con otro proyecto para otra editorial grande, pero de temática policial. Y yo aparte estoy haciendo un cómic policial. Entonces ya tengo para el próximo ya los 3 proyectos. Rodrigo ya tiene 20, 26, 27, 28, más que saltar. Túner Campiano, un mito. Sí, yo creo que el 28, pues, si alguien quisiera trabajar conmigo en algo nuevo, será el 2028. Ya lo saben, tenemos fecha 2028, ahí se abre el capacity de Don Rodrigo. Carlos Reyes, prepárate. Sí. Carlos Reyes, prepárate. Pero, como les digo, lo más importante para mí es proyectos que me gustan y que me motivan. Sí. ¿Y qué mensaje decir? Bueno, primero, invitar a seguir leyendo historietas, a descubrir lo que se está haciendo en Chile. Lo que se está haciendo en Chile es de muy buena calidad, pero también abrirnos lo que está pasando en Latinoamérica. Yo creo que tal vez una de las metas que nos hemos propuesto por la editorial Antú es tratar de construir redes a nivel latinoamericano para que un continente con el mismo idioma, desde México hasta Argentina, todos hablamos el mismo idioma, ¿cómo no pensarlo en un lugar donde circulen los cómics? Y por eso con Antú queremos publicar autores bolivianos, estamos conversaciones también con autores colombianos, siempre, o sea, estar publicando autores chilenos, pero también siempre por lo menos un poquitito autores latinoamericanos, porque al mismo tiempo el público chileno conozca la obra que se está haciendo en Latinoamérica. Y eso va a repercutir en que autores chilenos puedan empezar a ser leídos en Latinoamérica. Vuelvo a insistir, un continente con millones de personas, cientos de millones de personas con el mismo idioma. Lo estamos desperdiciando. Entonces, eso yo creo que es la próxima tarea del cómic chileno. Que nuestra obra sea leída afuera y que leer también autores acá. Y como todo un gran circuito de
de autores que una escriben. versión, puede ser como una especie como de versión latina de lo que pasa con la tradición del cómic franco-belga, Claro. que se habla en Suiza, se habla en Francia, en Bélgica, pero circulan ahí. Exacto. Sí, sí. A mí me han llegado obras de autores latinoamericanos que son maravillosas, pero no se publican acá. No se publican, entonces... Esto cuesta encontrar cómic argentino, que es como el mamut que tenemos al lado. No, el cómic argentino está haciendo obras realmente impresionantes. Yo vi ahora, Tomás Dazán estuvo en mi casa, venía de la Kraken Boom y trajo maletas llenas de cómic argentino, porque él también, como editor francés, siempre está buscando obras para publicar en francés. No, impresionante, joyita, experimentos con memoria histórica, experimentos con historias muy íntimas, experimentos con historias de fantasía, están todas las temáticas apareciendo. Y eso es Eso pasa, por ejemplo, hace un par de años atrás, cuando vino Quique Alcatena a la FIC, yo no conocí el trabajo de él, hasta que fue uno de los lanzamientos que están tirando diciendo, oh, ya, por favor, fírmenlo, necesito la firma. De verdad es maravilloso el trabajo de autores a nivel latinoamericano, que de repente uno lo ignora, pasa bien. Y justamente tal vez una de las cosas que es nuestra debilidad, en la cual todo es a puro ñeque, todo es autofinanciado, todo es súper terrible, es como una especie de amor y odio con este arte, pero ¿cuál es la fortaleza? Que tenemos esa libertad de que circulan ideas, historias genuinas de autores y están trabajando en lo que quieren también. Es decir, invitar a todas las personas de Cuarto Mundo a que lean y exploren la historieta latinoamericana y lo que se está haciendo en Chile, que es fantástico. Rodrigo, como siempre, un gusto. Ya el amigo de la casa, Jorge, no sé si quieres terminar con alguna frase o alguna consulta. Como para No, de cerrar. hecho quedé como muy conforme. Ese calidez de corazoncito de haber conversado de lo Claro. que a uno le gusta. Sí, no, y uno Siempre termina agradece aprendiendo por cosas, eso Sí. es lo bonito. Y eso es lo bonito también de cualquier tipo de arte, pero sobre todo en el cómic. Uno al final termina aprendiendo cosas sobre el mismo autor, sobre las cosas que quieren presentar. Entonces, en ese aspecto, te agradecemos, Rodrigo, por aceptar la invitación, por compartir tus experiencias de vida, por compartir también tu perspectiva como autor. Así que eso, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y eso, chicos, nuevamente agradecer a Odisea Café que nos acogió este espacio muy bonito. Odisea Café es una librería café que se encuentra acá en la Alameda 115, al lado de lo que yo no sabía, que era el Colegio de Arquitectos. Sí. Así que nuevamente agradecer a Odisea Café y Odisea Libros. Y Rodrigo, yo creo que está más decir gracias por tu tiempo, gracias por tus publicaciones y gracias por emprender este camino de ilustraciones y de historietas. Así que no queda más que decir, esto fue historietas, no, ¿cómo le habíamos puesto? Ya se me olvidó. Historieta al grano. Historieta al grano, intensas como un buen café, en Cuartomundo.cl. Lo que pasa es que hace mucho que no hacemos radio con Jorge, entonces ahí yo creo que vamos a empezar a engranar. Sí, hay que sacarse las telarañas. Las telarañas, pero eso. Muchas gracias. Y aceitar la... Y salud. Vamos a pedir la cuenta. Sí.